bienvenidos a su programa El Texto en su Contexto, un espacio en donde aprenderemos a leer la Biblia de una manera correcta y adecuada. Para el día de hoy estaremos tratando el tema de la fe. ¿Qué es la fe? ¿La fe me salva? ¿Con la fe puedo conseguir todo lo que me proponga? Para responder todas estas inquietudes tenemos como siempre la presencia de nuestro invitado, el pastor Alejandro Merino. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Jessy. La verdad ya me está gustando mucho que me invites a estos espacios. Ya me estoy acostumbrando a venir. Así que, como siempre, que el Señor nos use para su gloria. Estoy muy contento de poder tratar de un tema tan importante y tan especial para el cristianismo como es la fe. Estoy muy contento de estar aquí. No, nosotros estamos más, Alejandro, porque podemos estudiar y aprender más de la palabra de nuestro Dios. Para arrancar, empecemos. ¿Qué es la fe? Bueno, mi querida Jessy, es sumamente fácil darte el concepto o significado bíblico de lo que es la fe. Eso es completamente fácil. Así que voy a empezar por ahí. Cuando nosotros vemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la Escritura nos da el significado de fe, nos da el concepto de fe. Por eso te dije que es fácil responder esa pregunta, porque solo tenemos que abrir la Biblia y leer lo que dice el versículo 1. La Escritura dice así: es pues la fe. ¿Ves cómo inicia? Aquí nos está dando el significado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El concepto es fácil de dar, mi querida Jessy. ¿Sabes qué es lo difícil? Lo difícil es analizar el contexto de este significado bíblico. Analizar todo el contexto para poder entender el significado que acabamos de dar. El significado del concepto. Cuando nosotros, mi querida Jessy, analizamos el contexto, y te voy a llevar al contexto, que está unos versículos anteriores, versículo 36, 37, 38, nosotros podemos identificar que la Escritura dice lo siguiente. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengamos la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y podríamos seguir analizando más atrás todavía el contexto. Pero simplemente quiero hacer énfasis en el versículo 36, donde la Escritura nos dice que el que ha de venir, en el versículo 37, perdón, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Recuerda, mi querida Jessy, que justamente este programa, o la razón de ser de este programa, es llevarnos a analizar la Biblia en su contexto para poder interpretarla de manera correcta. Y la Escritura dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Y quién es, te pregunto yo a ti ahora? El que ha de venir y no tardará. ¿A quién estamos esperando? A Jesucristo. A Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces, cuando analizamos este contexto y de lo que está hablando las Escrituras versículos antes, entonces ahí sí podemos entender lo que dice el capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Y a quién estábamos esperando según el contexto? A Jesús. A Jesucristo. Y es la convicción de lo que no se ve. Y ahora yo te pregunto una cosa. ¿Tú te consideras a ti misma cristiana? Por supuesto que sí. ¿No es cierto que sí? Y yo te pregunto otra cosa. ¿Tú has visto con tus propios ojos a Jesucristo? No. Y sin embargo crees en Él, ¿verdad? Correcto. Y yo también, y al igual que todas las personas que nos están viendo y que se identifican con Cristo. Somos seguidores de Cristo, tenemos convicción, certeza completa y total en nuestro Señor sin haberlo visto. ¿Te das cuenta cómo cambia el sentido de lo que es fe? La fe es la certeza de aquel que esperamos y es la convicción de creer en aquel que no podemos ver. A eso se refiere la fe cuando habla en su contexto. No se refiere a tener la certeza de cualquier cosa que yo espero. Yo espero este año ganarme la lotería.
o yo espero este año irme de viaje a los Estados Unidos, o yo espero este año encontrar la pareja de mis sueños y poder casarme, o yo tengo la convicción de que el próximo año me van a aumentar el sueldo en mi trabajo, me van a ascender de puesto. ¿Sí te das cuenta? Completamente sacado de contexto. Por eso te dije que es fácil darte el significado del concepto, pero es más difícil analizar en su contexto el verdadero y real significado de ese concepto. Claro, es decir, la fe está sustentada directamente en Cristo. A eso es lo que se refiere. No quiere decir que la fe es tener fe que yo todo lo puedo conseguir, que se malinterpreta en cierta manera lo que nos dice también la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, haciéndonos creer que todo lo que nosotros nos propongamos se va a dar si tenemos fe. Exactamente, mi querida Jessie, exactamente así. Cuando nosotros analizamos un texto bíblico fuera de contexto, es un pretexto para nosotros poder interpretar la Biblia como queremos o como mejor nos conviene. Ahorita tú acabas de mencionar otro ejemplo, Filipenses 4:13, el famosísimo versículo que hace referencia al todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo utilizamos para ir al gimnasio, lo utilizamos incluso de manera, de manera irresponsable, diría yo, ¿no? He escuchado muchas veces a jóvenes, adolescentes, que van a sus clases, a sus pruebas, a sus exámenes sin haber estudiado nada, pero son cristianos, son creyentes, entonces dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, así que yo me voy a sacar una buena nota. Y resulta que se sacaron un 0 porque no estudiaron. Entonces, cuando analizamos el contexto de Filipenses 4:13, todo el contexto nos vamos a dar cuenta de que Pablo está hablando de otra cosa, no está hablando de fortaleza, está hablando de contentamiento, porque él dice, he aprendido a estar contento con todo lo que he tenido y con lo poco que he tenido. He aprendido a tener en abundancia y a tener en escasez, a tener que comer y a padecer hambre y necesidad, porque en todo y para todo estoy enseñado, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si te das cuenta, he aprendido a contentarme, sea cual sea mi situación. Entonces, es muy peligroso sacar de contexto algunos textos bíblicos para poder interpretarlos a nuestra manera. Lo mismo sucede con el tema de la fe. Correcto. Ya teniendo claro que la fe en contexto significa la fe planteada en nuestro Señor, la consulta es, ¿la fe salva? Qué buena pregunta, mi querida Jessie, y la respuesta es no. La fe no nos salva. Quien nos salva es Jesucristo por medio de la fe. Es muy diferente y es muy distinto. La fe no salva a nadie. La fe por sí misma y en sí misma y de sí misma no sirve de nada, no vale nada. ¿Por qué? Porque la fe, mi querida Jessie, no es subjetiva. La fe es objetiva. Es el objeto de nuestra fe lo realmente grande, lo realmente poderoso, lo realmente impresionante, lo realmente maravilloso, lo realmente grandioso. No es la fe en sí misma. A veces creemos como cristianos que la fe es poderosa, que la fe es grande, que la fe es magnífica, pero la fe sin su objeto no es absolutamente nada. Claro, no sirve de nada. ¿Cuál es el propósito por el cual la Escritura nos menciona acerca de los héroes de la fe? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de su palabra al mencionarlos? Esa es una muy buena pregunta también, mi querida Jessie, porque a veces se nos presentan a los personajes de la fe como a alguien a quien nosotros tenemos que imitar por la fe tan grande que ellos tuvieron. Pero si analizamos el contexto, vamos a darnos cuenta que todos ellos tenían otro concepto y percepción de la fe. Y es por eso que la Escritura los menciona. Y aquí los menciona a un montón. Desde el versículo 4 en adelante del mismo capítulo 11 de Hebreos, tú vas a poder ver que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, porque él era justo. Por la fe Enoc fue traspuesto. Por la fe, y sigue nombrando a más personajes bíblicos. Por la fe Noé, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció a salir del lugar que había de recibir como herencia. Por la fe habitó como extranjero en tierra en la que iba a ser la tierra prometida. Por la fe sus mismos hijos, Isaac, Jacob, etcétera, etcétera. Por la fe dice que Sara dio a luz, aún siendo ya mayor,
cuando sus días ya habían cesado, la costumbre de las mujeres ya habían cesado en ella, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto, refiriéndose a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar, dice la Escritura. Y mira lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron muchos de ellos sin haber recibido lo prometido. Vamos a entender qué era lo que ellos estaban esperando. ¿Qué era eso prometido? ¿Qué es lo que ellos estaban visualizando? ¿Qué estaban viendo? ¿En qué tenían certeza? ¿En qué tenían convicción? Todos estos héroes que la Biblia empieza a nombrar. Ellos no recibieron lo prometido, no lo lograron ver nunca y así murieron. Pero dice la Escritura que lo vieron de lejos y que creyeron en Él. Mira lo que dice el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabes a quién ellos estaban mirando desde lejos y creyendo desde lejos y confesando desde lejos que creían en Él? A Jesús. Era a Jesús y era en Jesús que sus ojos estaban puestos. No era realmente en recibir las promesas que Dios había hecho de la tierra prometida, de la herencia y de cosas por el estilo. Tú puedes darte cuenta de eso en el versículo 14, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse, pero anhelaban una patria mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad celestial. ¿Y sabes cómo nosotros tenemos acceso a esa ciudad celestial? O mejor dicho, ¿por quién tenemos acceso a esa ciudad celestial? Por Jesús. Solo por Cristo, Jessy. Sin Cristo nosotros no tenemos acceso a la gloria, no tenemos acceso a la ciudad celestial. Todos estos héroes de la fe saludaron de lejos, creyeron de lejos, recibieron de lejos, miraron de lejos a esa ciudad celestial, no a la terrenal que Dios ofreció a Abraham. ¿Y sabes por qué? Porque ellos vieron desde lejos, creyeron desde lejos, recibieron desde lejos a Jesús, quien les iba a dar el acceso, el ingreso a esa ciudad, que es el mismo acceso que nos da a nosotros y el mismo medio, Jesucristo. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Entonces, es maravilloso entender de qué habla la Escritura en su contexto. De igual manera, mira, fíjate lo que dice el versículo 23, mi querida Jessie. Por la fe Moisés, por la fe, cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Pero cuando ya Moisés creció, cuando ya fue hecho grande, dice el versículo 24, él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de ¿quién? El vituperio de Cristo. ¡Wow! Mira, Moisés, estamos hablando de los héroes de la fe en el Antiguo Testamento, claro. Y por eso la Biblia empieza a nombrar a Abel, empieza a nombrar a Enoc, empieza a nombrar a Noé, empieza a nombrar a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Sara, y ahora nombra a Moisés, otro personaje del Antiguo Testamento. Pero aquí la Biblia nombra a Jesucristo y de manera explícita, porque lo estoy leyendo textualmente. La Biblia dice que Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón y de disfrutar de todos los deleites y riquezas que le correspondían como hijo de la hija del faraón o como posible heredero al trono, porque él prefirió las mayores riquezas, las del vituperio de Cristo, de nuestro Señor Jesús. ¿Ves en dónde estaban los ojos de todos los héroes de la fe? Claro.
siempre en Jesucristo, Jesse. Entonces, no es que la Escritura nos presenta a estos héroes de la fe para que nosotros imitemos esa poderosa fe o esa gran fe, porque la Escritura va a seguir diciendo desde el versículo 32 en adelante: ¿qué más te digo de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de todos ellos que conquistaron reinos, hicieron justicia, taparon la boca de leones, y etcétera, y etcétera? Y es aquí donde nos confundimos los cristianos diciendo: yo debo tener una fe tan grande como la de ellos para yo hacer proezas como la de ellos. No, Jesse. Todos ellos lograron hacer esas proezas porque sus ojos estuvieron puestos en Cristo. Entonces, ¿sabes por qué están estos héroes de la fe en la Biblia? Para que los imitemos, para que nuestros ojos también estén puestos en los vituperios de Jesucristo. Alejandro, es decir, ¿yo puedo producir la fe por mí misma? ¿Tengo que esforzarme para tener más fe? No, definitivamente no, mi querida Jessie. La fe no es algo que tú puedes producir, ni yo puedo producir, ni nadie puede producir, porque la fe no es intrínseca. La fe no es nuestra, no es algo que yo puedo crear, no es algo que nace o se reproduce o se forma dentro de mí mismo. Eso es un concepto muy errado, es un concepto erróneo completamente, porque la fe es algo que Jesucristo nos da. No es algo que yo produzco. Definitivamente no funciona así. La fe es algo que Jesucristo nos da por medio de la gracia, dice la Escritura. Es algo que yo no puedo producir por mí mismo. ¿Por qué te consulto esto, Alejandro? Porque se ha escuchado en innumerables ocasiones de personas que por A o B circunstancia han pedido algo a Dios, incluso cosas fuertes, más allá de irnos un trabajo o una buena nota. Personas que han tenido familiares tal vez en un lecho de enfermedad fuerte y muchas veces se han sentido juzgadas o incluso desprotegidas por la misma iglesia, por los mismos cristianos, en que les dicen: tal vez no tuviste demasiada fe, algún pecado oculto, algo está pasando en ti, tienes que incrementar tu fe. Por eso es que no se ha dado la sanación, por eso es que no has recibido ese trabajo, por eso es que no sales de ese problema. Tienes que incrementar tu fe. Sí, y es triste, mi querida Jessie, es triste. También me he encontrado y he escuchado muchos de esos casos en donde adicional a como la persona ya se siente por estar atravesando ese momento tan difícil en su vida, tan complicado en su vida como es una enfermedad, una pérdida de alguna persona, quizás una muerte, sea lo que sea, ya se encuentra esa persona, ese cristiano, con un dolor grande en su alma, con una congoja grande en su alma por lo que está atravesando, y encima más ahora tiene que llevar el peso de la culpa porque otros cristianos le están diciendo que todo esto le ha acontecido o ha venido sobre él porque no tuvo la suficiente fe, porque le faltó fe, porque su fe no es grande, es una fe chiquita. Y entonces ahora esa persona ya no tiene que lidiar solo con su problema, sino también tiene que lidiar con el hecho de sentir la culpabilidad de no haber tenido una fe grande, una fe fuerte, una fe firme, una fe suficiente para que no le venga lo que le venga. Pero vuelvo y repito, la fe no es algo que nosotros podemos producir por nosotros mismos. La fe no nos corresponde, no es nuestra. La Escritura dice que es un don de Dios. No es vuestro para que nadie se gloríe, dice la Biblia. Es algo que Jesucristo entrega, es algo que Jesucristo da. Así como el arrepentimiento. Cuando el Evangelio es predicado, es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado, justicia y juicio, dice la Biblia. Es decir, Él viene a nuestra alma y nos la regenera. Esa es la famosa regeneración. Y después de eso, Él nos otorga a través de la regeneración arrepentimiento y nosotros procedemos a arrepentirnos. Y lo mismo sucede con la fe. Es el mismo Espíritu Santo quien nos otorga la fe, porque es un don, es un regalo inmerecido de Dios, no nuestro. Y ahí estamos hablando de la soberanía absoluta de Dios. Nada viene por nosotros mismos, es dado por Él. Muchos han ido incluso más allá, de una manera incluso tenaz al decir: no admitimos un no por respuesta, tenemos la fe suficiente para que esto se dé y no admitimos un no por respuesta. Esto se tiene que dar porque mi fe es fuerte y yo la tengo y se da porque se da. Llegando a ese tipo de osadía. Sí, Jessy, ¿sabes por qué sucede esto? Porque la fe es vista como una especie de franela
con la cual nosotros nos acercamos a la lámpara mágica del Aladino y la frotamos y el genio sale de aquella lámpara y él tiene la obligación de decirme cuáles deseos quieres que te cumpla porque tú frotaste la lámpara y tú me has liberado. Pero no es así como funciona nuestra fe, no es así como sucede. Y como tú bien haces referencia, el atrevernos de manera tan osada a decirle a Dios, no acepto un no como respuesta, yo tengo una fe grande y lo que yo diga tiene que llevarse a cabo, tiene que suceder. ¡Wow! Realmente hay que tener cuidado con lo que nosotros muchas veces creemos y profesamos como cristianos, definitivamente, Jessie. Claro, estos nuevos movimientos también que hice, yo decreto, yo lo digo porque tiene que ser así, y caemos ya un poco más allá en lo que es algo motivacional, en que yo lo puedo, en estos movimientos de la nueva era, en que yo soy posible, yo soy capaz, nada es imposible para lograr mis objetivos. Pero no es a lo que Dios se refiere en cuanto a la fe. Quiero que te fijes, mi querida Jessie, a lo que dice el capítulo 12 del mismo libro de Hebreos, que estábamos ya tratando y hablando. En el versículo 2 nos dice que el autor de la fe y el que la consuma, es decir, el que la lleva a cabo, el que la ejecuta, el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Él es el autor de la fe. Y Él es el que la ejecuta, el que la lleva a cabo, el que la consuma. No somos nosotros, la fe no es nuestra, no es algo que yo puedo producir o esforzarme por producir para que sea grande, chica, mediana. Es Jesucristo el autor de esta fe. Correcto, hemos distorsionado tanto el significado verdadero de la fe, que se le utiliza a la fe como un comodín, como una varita mágica de lo que quiero conseguir. Exactamente, mi querida Jessie, y ese es el peligro. Ahora la fe es considerada como aquella varita mágica en donde yo la agito y Dios se ve en la obligación de cumplir todos mis caprichos. Dios se ve en la obligación de darme todo lo que mi fe ya ha decretado, ha declarado que yo voy a recibir. Así que Dios tiene la obligación de hacer lo que yo digo. Imagínate a qué niveles hemos llegado sin entender, bíblicamente hablando, lo que significa la fe, lo que es la fe, quién produce la fe, quién es el dueño de la fe. Nosotros no estamos en la obligación de exigir a Dios absolutamente nada. Él es el soberano, Él es el todopoderoso, Él es el Dios de gloria, el creador de los cielos y de la tierra. Nosotros somos unas simples criaturas. Alejandro, entonces, ¿para qué sirve la fe? ¿Cuál es su verdadero propósito? Esa es muy buena pregunta, mi querida Jessie, porque precisamente nos va a ayudar a entender cuál es la funcionalidad de la fe, para qué existe la fe. Porque nosotros a veces creemos que la fe es justamente para poder nosotros adquirir o recibir lo que anhelamos y deseamos. Y como ya hemos visto en este programa, no sucede de esa manera. El propósito, el objetivo de la fe, mi querida Jessie, es darnos salvación. Así de simple, y esa es la respuesta corta. Como ya lo dije en un inicio del programa, la fe no nos salva, quien nos salva es Cristo. Pero Cristo nos salva por medio de la fe. Es decir, la fe es el medio que nos lleva a Cristo para ser salvos. Y ese es el propósito por el que la fe existe. Mira lo que dice mi querida Jessie, Efesios 2 del 8 al 9. Porque por gracia somos salvos, pero ¿por medio de qué? De la fe, dice la Escritura. Y esto no es de nosotros, es lo que estábamos diciendo a tu anterior pregunta. No es nuestra, porque es un don de Dios, no por obras. ¿Ves? Si nosotros pudiéramos producir la fe, fuera parte de una obra nuestra. Pero la Biblia dice que no es por obras, es decir, que la fe no es nuestra para que nadie se gloríe. Nosotros no podemos gloriarnos de tener fe. No es así como funciona, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella, dice la Escritura. Entonces, ¿cuál es el propósito de la fe? El propósito de la fe es darnos salvación, porque es el medio que nos lleva al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el libro de Hebreos también se nos motiva a tener nuestros ojos puestos ¿en quién? ¿En la fe? No.
puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Entonces la fe siempre va a apuntar o siempre va a dirigirnos, siempre va a ser ese medio, ese vehículo, ese transporte que nos lleve hacia el destino final, que es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de que la fe exista, mi querida Jessie. De igual forma, el libro de Gálatas. El libro de Gálatas capítulo 3, versículo 24 en adelante, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo referencia a la ley de Moisés, a la ley del Antiguo Testamento, a la ley mosaica. Esa ley fue nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Es un niñero, es un tutor que nos lleva, ¿qué dice la Escritura? A Cristo, a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe. ¿Sí te das cuenta? Ese es el propósito de la fe, justificarnos, llevarnos hacia el Salvador, pero la fe por sí misma no es la que nos salva, sino la que nos lleva a Cristo, nuestro Salvador. Ese es el propósito de la fe. Y Alejandro, ¿es importante el tamaño de nuestra fe? No, en definitiva no, mi querida Jessie. No es importante el tamaño de la fe. A veces la Biblia presenta a la incredulidad como a personas de poca fe. Pero debemos analizar el contexto, porque precisamente la mayor parte de veces está haciendo referencia a la incredulidad, no al tamaño. ¿Sí te das cuenta? Y en contraste a eso, hace referencia cuando las personas se mencionan que tienen una gran fe, hace referencia a su credulidad, a que sus ojos están puestos en Cristo, a que ellos creen con firmeza, con convicciones, con certeza en Jesucristo, más no en el tamaño en sí mismo. Una vez más, la invitación que nos hace la Escritura a los creyentes, a los cristianos, no es en trabajar en el tamaño de nuestra fe, mi querida Jessie. Es en trabajar en tener puestos los ojos en Jesús, el autor de nuestra fe. Así es, Alejandro. Recapitulando todo lo que hemos aprendido en esta tarde, significa entonces la fe, la certeza de a quién realmente esperamos y la convicción de creer a quien no podemos ver. Eso es a nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Les agradecemos su presencia en esta tarde. Agradecemos tu presencia como siempre también, Alejandro, y les recordamos a todos ustedes que se suscriban a nuestro canal, que puedan dar like para que reciban las notificaciones de contenido igual a este y que puedan compartir con todos sus familiares y amigos para que puedan ser edificados al igual que ustedes. Hasta una próxima oportunidad, que Dios les bendiga y los cubra.